Bueno, muy buenas noches, distinguidos amigos, amigas. En nombre del Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel y la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde nos complace en esta noche poner en circulación la obra Haciendas, Esclavitud y Campesinado en Santo Domingo, siglo XVIII, de la autoría del doctor Raimundo González, historiador, académico y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Antes de continuar con nuestro programa, les invito a ponerse de pie para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Gracias, pueden sentarse. Saludamos la mesa principal presidida por los honorables presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, al director general del Instituto Geográfico, José Joaquín Hungría Morel, y presidente de la sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, don Bolívar Troncoso Morales. Un aplauso para ellos. Al autor de la obra que esta noche se pone en circulación, el doctor Raimundo González, miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Saludamos también al académico historiador, maestro Héctor Luis Martínez, miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los invitados especiales, a los miembros de la sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, a los directores de las diferentes áreas del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel. Igualmente a los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia presente, don José Checheco, a los académicos de número correspondientes y colaboradores de la Academia Dominicana de la Historia, a los profesores, a los familiares del doctor Raimundo González, a su madre, a su esposa que están aquí presentes en esta noche, a la señora Mónica Gutiérrez, directora del Museo Atarazanos Reales, a los guías de turismo, a Sogitur, y a los amigos y amigas que se han hecho presentes en esta noche, en esta importante puesta en circulación de esta obra que nos convoca. A seguidas vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don Juan Daniel Valcárcel, quien tiene a su cargo las palabras formales de bienvenida. Muy buenas noches, distinguidos amigos, amigas, invitados especiales.
distinguidos académicos que están en la mesa de honor, profesor Bolívar Troncoso, académico Raimundo González, autor de esta obra, compilador y comentador, presentador de esta formidable recopilación documental que hoy presentamos a ustedes, profesor Héctor Luis Martínez, también miembro de la Academia, licenciado José Checheco, pasado presidente y miembro de número, demás académicos aquí presentes. Esta noche, realmente mis palabras son muy breves, porque estamos poniendo en circulación una obra a la cual posteriormente también se referirá mi distinguido amigo Bolívar Troncoso, Haciendas, Esclavitud y Campesinado en Santo Domingo, siglo XVIII, documentos, pero no es nada más documentos, sino documentos para la historia rural dominicana. Y hay que tener muy en cuenta que en el siglo XVIII, rural era casi toda la sociedad dominicana, pero había ya villas que reunían las características de centros urbanos, y Raimundo, que es un investigador acucioso, estudioso del pasado colonial, es de los historiadores que junto con Roberto Casá, con Frank Moya Pons, con el colega académico que reside en Sevilla, Genaro Rodríguez Morel, así como otros investigadores, nos han enseñado a los escritores, a los historiadores dominicanos y a los amantes de los estudios históricos, que es casi imposible comprender la dominicanidad, la criollidad, el desarrollo de la sociedad dominicana del siglo XIX y posterior, si no se tiene un conocimiento objetivo de la época colonial y sobre todo de ese siglo XVIII, que fue tan vital en la conformación, en la gestación de la criollidad y de la dominicanidad. Es casi imposible. Sé que muchos de esos textos que existen, documentales, pues no resultan muy atractivos para los que no son investigadores del pasado dominicano, pero si no es por los aportes y los análisis críticos de investigadores como Raimundo, ese pasado sería completamente ininteligible para los dominicanos del siglo XX y XXI. De manera que esta obra en 4 tomos, Haciendas, Esclavitud y Campesinado en Santo Domingo, yo recomiendo no solamente adentrarse en el estudio crítico que realiza el profesor Raimundo González en sus notas, sino que hay ahí una fuente primaria para poder comprender lo que era la sociedad dominicana de finales del siglo XVIII. Ya el XIX es mucho más cercano a nosotros, porque ahí están los libros de nuestros historiadores principales, Antonio del Monte y Tejada y José Gabriel García, más las investigaciones posteriores que nos permiten un conocimiento más aproximado, pero centrado en el siglo XIX. Esta colección de libros viene a constituir un aporte que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia
que dirige Bolívar, pues hace un aporte verdaderamente invaluable para los estudiosos del pasado colonial dominicano. Yo quiero sencillamente, antes de concluir estas palabras, referirme al tomo 4 por una sencilla razón. El tomo cuarto, tiene que ver con con una leyenda, si se quiere, una parte de una mitología nacional que Raimundo rescata, que es la historia del Comegente. Y este tomo en particular tiene la particularidad, el Comegente no les voy a dar, era una figura que, como lo dice su nombre, comía gente. Tiene la particularidad, la significación en materia de estudios historiográficos muy original en el caso de la historia dominicana. Corresponde, a mi modo de ver, a esa rama de la historiografía que se ha dado en llamar microhistoria. Es una rama especializada que estudia, analiza aspectos que escapan al ojo del historiador que se dedica a cuestiones generales de una sociedad, pero la microhistoria, como lo trata Carlos Ginzburg en su famoso libro El queso y los gusanos, que es una obra clásica de la historiografía mundial, porque estudia el caso de un campesino del siglo XVI, XVII, italiano, de cómo ese campesino veía el mundo en ese entonces. Aquí, en este cuarto volumen, dedicado exclusivamente a unos documentos que ha reunido Raimundo, uno puede aproximarse a un acontecimiento, a un personaje que solamente ha sido tratado dentro de las leyendas dominicanas por figuras como Moya, ¿verdad? Probablemente, no sé si César Nicolás Penson lo trató, pero realmente las referencias que yo he visto sobre el Comegente y esa figura, de ahí deriva una palabra que mi generación se compenetró muy pequeño con el cuco. El Comegente era una especie de cuco en el finales del siglo XVII. De modo que esta colección de textos, de documentos, va a permitir a los que adentren en el tema y abreven en ellos, sencillamente como fuente primaria, a tener una noción objetiva de cómo era la sociedad dominicana rural a finales del siglo XVII. De manera que comenzamos el siglo XVIII ya un poquito más avanzado, pero como quiera, todavía para la época de la independencia, con una población que no sobrepasaba de 130.000 habitantes, con 4 o 5 pueblecitos grandes que se llamaban municipios, no eran ni siquiera provincias, no tenían esa categoría. El pueblo dominicano se constituyó en un estado libre e independiente. Y de ahí se comenzó a construir la identidad nacional, que ya desde esos episodios que contienen estos documentos que ha reunido Raimundo, permiten perfilar lo que era la idiosincrasia dominicana. De manera que mis congratulaciones
a Raimundo por ese formidable trabajo que ha realizado, al Instituto Panamericano de Geografía por permitir que la Academia Dominicana de la Historia pues aparezca como coauspiciadora de esta formidable, magnífica obra, y a ustedes las gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias al presidente de la Academia Dominicana de la Historia por sus palabras. A continuación vamos a llamar a este podio al distinguido director general del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, y presidente de la sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, don Bolívar Troncoso Morales, quien tiene a su cargo la presentación del libro Haciendas, Esclavitud y Campesinado en Santo Domingo, siglo XVIII, documentos para la historia rural dominicana. Es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches, colegas de la mesa principal, distinguido y selecto público, especialmente la familia del autor, las tres hermanitas, porque él dice que es su mamá, ese es más joven que él, la esposa, la sobrina. Qué lindo es tener en las dos filas principales una familia que con ese amor le da apoyo y soporte a esta presentación de su hermano, de su esposo, de su sobrina, ¿no? Eso es muy lindo. Pero además de tener una compañía distinguida en la mesa principal, yo me siento muy halagado porque esta noche tengo personalidades que vienen a este tipo de actividad, primero por solidaridad, afectividad y segundo, fundamentalmente, por interés en la historiografía dominicana. Aquí hay muchos exalumnos míos de la UAS que me llena de honra que están aquí con nosotros. Aquí hay muchos guías oficiales de turismo que me honran porque se han interesado siempre, son guías ya con un gran expertise y evidentemente con una madurez que le da pues esa solidez en buscar las fuentes para ampliar el horizonte de la información turística, que es fundamental para que nuestro turista repita. Eso es para mí muy importante. Tenemos personalidades de la sección nacional de Dominicana que nos acompañan, que vienen del Instituto Geográfico Nacional, técnicos interesados en toda esta temática, y evidentemente personalidades que honran para que esta noche, esta puesta en circulación de estos 4 tomos, que ya el doctor Valcárcel lo dijo, o sea, es una exquisitez en términos de información y de otros aspectos que yo voy a hablar. El hecho de que tengamos a Checheco, a Dagoberto Tejeda y esa pléyade de intelectuales nos llena de orgullo. A Raimundo debe estar hinchado de felicidad, ¿no? Miren, yo más que presentar el libro, quiero hacer unas apuntalaciones que las considero trascendentales, pero fundamentalmente quiero hacer una breve narración de la odisea de lograr que estos 4 tomos sean una realidad. Hace muchos años, décadas ya, que mi querido exalumno y hoy
gran historiador dominicano, Héctor Luis Martínez, formó conmigo la dupla de la sección nacional dominicana, el vicepresidente y yo presidente. Y se me acerca y me dice: profesor, mire, usted sabe que cuando la colonia española pasó o fue entregada al Imperio francés en el 1795, nuestros archivos fueron trasladados a La Habana, Cuba. Y ahí hay una cantidad de documentos valiosísimos, fundamentalmente del siglo XVIII, que muchos le llaman el siglo oscurantismo. No tiene nada de oscuro. ¿Qué le parece si invitamos a Raimundo González y buscamos de los pocos chelitos que tenemos? Es una palabrita muy usada últimamente en los políticos, chelito, ¿no? Y lo mandamos a La Habana a que hurgue en esos archivos y nos prepare una documentación sobre ese siglo XVIII. Yo le dije: mira, eso es una propuesta tentadora, porque realmente yo no soy historiador, soy geógrafo, pero soy un apasionado de la historia. Y como di educación, mención, historia y geografía en la UAS, pues medio trillé en esos caminos de la historia dominicana. ¿Sí? Empezamos a cortar, ¿no? Dentro del pingüe presupuesto, y lo enviamos. Pero eso fue por allá por el 2007. De allá a acá, miren el tiempo que pasó. Porque Raimundo es, como llamamos a muchas personalidades, calcoma de biblioteca. Y me decía: profesor, es que hay cosas que si le entrego el libro cuando yo prometí, no van a salir. Digo: no, tómate tu tiempo, no hay problema. Y miren la odisea, ¿no? Y esto, y buscamos, y cambio, y fotografía, había pocas fotos. Y de ese momento. Entonces, Héctor Luis me convenció. Héctor Luis se encargó también de convencer a Raimundo, ¿no? Porque es una odisea de mandarlo a La Habana solo por allá semanas, con poco dinero. Es un aventurero, ¿no? Es un aventurero. Y evidentemente que hurgar en esos archivos le permitieron a Raimundo también en los archivos de India y aquí en los archivos de esta institución, el Archivo General de la Nación. Y de esa investigación salieron esos 4 tomos. Ahora, ¿cuál es para mí la trascendencia de esos 4 tomos? En primer lugar, que poca gente, pocos investigadores han podido hurgar en esos archivos, que deberían estar aquí, ¿no? Pero bueno, todos sabemos las circunstancias históricas. Eso tiene un valor trascendental, porque por primera vez tenemos 4 tomos que tratan aspectos del siglo XVIII que están en los archivos de La Habana y que son archivos nuestros, de la zona colonial. Pero yo, como apasionado de la historia, digo que también tiene elementos muy importantes, como dijo el doctor Valcárcel, la ruralidad del siglo XVIII. Pero acuérdense que en el siglo XVIII se fundaron más de 20 villas con canarios. Y esos canarios
de los cuales me honro en ser descendiente, Banilejo siembra hielo. Como le dije a mi padre, me dice, no, cuando yo salí de Bani no se sembraba eso. Esos Banilejos que vienen, la mayoría de la isla mayor de Tenerife, tenían una característica idiosincrásica muy interesante, y es que vivían en sus comunidades que tenían características urbanas pero que eran rurales, y se trasladaban diario a cultivar las parcelas en la zona rural y volvían a su casa a dormir, donde era un caserío que compartían. Y esa característica canaria la heredamos, porque mi abuelo era de Sombrero, y Villa Sombrero era un caserío de campesinos canarios que tenían su parcela y se iban en burro y volvían otra vez al caserío. Y ese siglo XVIII fue lo que fue generando en la postrimería del siglo XIX el desarrollo del urbanismo, con esas características que han sido también poco estudiadas, porque el mayor aporte blancoide de la población dominicana es Canaria, y si no, pregúntenselo a Dagoberto, que también viene de allá. Mi abuelo era Troncoso Tejeda, y él es Tejeda, o sea, por ahí hay algún vínculo, ¿no? Sanguíneo. Esas características canarias fueron la antesala del urbanismo. Y si no, investiguen lo que fue San Francisco, lo que fue Moca, lo que fue Juana Núñez, hoy Salcedo, o Hermanas Mirabal. Todas esas comunidades, Neiva, Las Damas, que fueron fundadas por canarios, fue la antesala del urbanismo, pero un urbanismo con característica de ruralidad, este elemento sumamente interesante, de manera que hay todavía mucho que estudiar dentro de esa ruralidad que en el siglo XVIII y en el siglo XIX fueron definiendo. Ahora, ¿por qué en el Cibao se dio ese mayor desarrollo del urbanismo? Bueno, porque esos canarios encontraron cultivos comerciales, cacao, café, tabaco, y eso permitió que ya en el siglo XIX los mercados europeos y norteamericanos empiecen a recibir los cultivos de mercado, y evidentemente eso fue un factor de acumulación de dinero para un desarrollo urbano más importante, que fue el Cibao. Entonces, yo creo que esos elementos que están ahí en los 4 tomos de este siglo XVIII vienen a enriquecer y a dar pautas para nuevas investigaciones. Como dijo el doctor Balcácer, o sea, el título de la obra no refleja en realidad el contenido, porque él es un analista, él analizó los contenidos de esos documentos del archivo de La Habana. Entonces, eso para nosotros tiene mucha trascendencia. O sea, esta publicación y este trabajo que hizo Raimundo para nosotros tiene mucha trascendencia, y evidentemente el IPGH, como le decimos al Instituto Panamericano y al IGN, como le decimos al Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, mi padre espiritual de la geografía, y la biblioteca Dato Pagán, mi otro padre espiritual de la geografía, porque si no le ponemos nombre a eso, se pierde
el aporte y la permanencia en el tiempo y la historia de esos dos grandes hombres dominicanos. Yo no podía, en mi condición de presidente, hacer una publicación de esta obra trascendente para mí, y ya lo dijo el doctor Balcácer, sin vincular la Academia de Historia. Porque este es un país muy pequeño para que nosotros sigamos promoviendo una tradición e idiosincrasia que se perfiló en nuestra sociedad, las islas de poder. Eso no puede ser. O sea, esta obra necesitaba el bautizo de la Academia de Historia, y así lo hizo. O sea, Checheco, que está ahí, dijo, no, esto hay que leerlo. Balcácer, esto hay que leerlo, porque no es Bolívar el geógrafo apasionado de la historia que va a darle el visto bueno a eso. No, son ellos. Y Héctor Luis, que se fajó mañana, tarde, noche y madrugada a darle el visto bueno a ese excelente trabajo del doctor Raimundo. Entonces son los aspectos que quería destacar, más que hacer una presentación, porque ella de por sí se presenta. Y el balbuceo que hice en la presentación, ustedes la van a leer. Entonces degústenla y tendrán su visión, su punto de vista. Pero quería destacar estos aspectos, felicitar a Raimundo, felicitar a su familia, que le están dando apoyo a un gran investigador dominicano. Yo me quito el sombrero. Y esa grandeza de Raimundo tiene para mí un letrero ahí en la frente que dice humildad. Ese es lo más grande que tiene Raimundo, y eso a mí como dominicano, compañero, que trato de ser humilde, es un honor inmerecido, al igual que todos los miembros de la familia IGN y PGH, el haber puesto en circulación esta obra que tiene mucha trascendencia por el hecho, el periodo histórico en que están contenidos esos documentos. Además, como dijo el doctor Balcácer, de ese elemento de la ruralidad. O sea, mi padre era un campesino que se traslada de Banía al este y hace eso. Y cuando nosotros íbamos al campo en las vacaciones, que nos sentábamos con los trabajadores, no cruce ese cacao, que usted se va a encontrar por ahí un cuco que se lo va a comer. O sea, esas tradiciones que todavía uno recuerda y conoce, es una realidad que va definiendo, ¿no?, esa ruralidad, y que hoy, con este urbanismo que está viviendo la sociedad dominicana, eso es decir que nuestra población, más del 70% es urbano. Eso es terrible. Eso es terrible y altamente preocupante, porque toda la zona de cultivo está siendo sembrada de cemento. Y eso es preocupante en un país pequeño, con suelos limitados en términos de dimensión, donde está el cultivo para alimentar alrededor de 20 millones. Nosotros somos más de 10, todos los haitianos que están aquí, y los 8 millones de turistas que llegaron el año pasado. O sea, no deja de ser preocupante. Pero bueno, esa es la realidad. Señores, mis felicitaciones a Raimundo, y vamos a disfrutar y a degustar esta maravilla de la historiografía dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Bolívar Troncoso Morales por sus palabras y experiencias compartidas de lo que ha sido la trayectoria de la obra que ponemos en circulación esta noche.
Siguiendo con el programa, vamos a dar las palabras al académico e historiador maestro Héctor Luis Martínez. Es vicepresidente de la sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, quien tiene a su cargo la semblanza del autor. Maestro Bolívar Troncoso Morales, director general del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel y presidente de la sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Licenciado Juan Daniel Balcácer, presidente de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia. Doctor Raimundo González de Peña, autor invitado. Señoras y señores, agradezco el honor que me confieren las autoridades de las instituciones aludidas al asignarme la honrosa tarea de pronunciar la semblanza académica del doctor Raimundo González de Peña, quien, al presentar la obra en referencia, hace de esta una noche de gala para el quehacer historiográfico de la República Dominicana. Raimundo González de Peña, historiador y maestro nacido en Santo Domingo, es reconocido por la comunidad académica nacional por su condición de docente del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, asiento de la educación de la Compañía de Jesús en República Dominicana, por su labor en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y por las numerosas conferencias, ponencias en congresos y cursos de cuarto nivel que ha ofrecido en las más prestigiosas universidades e instituciones culturales del país. Igual significado tienen su desempeño como investigador en el Centro Cultural Poveda y su paso por el Departamento de Currículum del Ministerio de Educación. De modo que en Raimundo González tenemos a un maestro que inspira en el aula y a un estratega experimentado en la gerencia educativa. Sus estudios de licenciatura en Economía, cursados en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, lejos de competir con su vocación por la investigación histórica, se convirtieron en uno de sus recursos auxiliares por excelencia. Otra fuente de afianzamiento de su entrega a los archivos históricos es su diploma en estudios avanzados en humanidades, acreditado por la Universidad de Sevilla, referencia que me colma de satisfacción porque estuve entre sus compañeros de aula. También cuenta su condición de egresado del doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos que ofrece la Universidad Jaime I, con sede en Valencia, España. Raimundo González es un investigador nato, lo cual me facilita la tarea que ahora asumo. El acierto que exhibe desde sus primeros pasos en esta actividad llevó a Fray Vicente Rubio, su mentor y maestro, a considerarlo en 2001 como un perito minucioso y consumado en el quehacer historiográfico nacional. Es decir, y cito, Raimundo es una realidad de primera clase en asuntos de historia dominicana. Con sus elogios, el religioso dejaba salir su satisfacción por su certera decisión al escogerlo, junto al colega Genaro Rodríguez, como acompañante en su visita al Archivo de Indias, localizado en Sevilla, España. Su objetivo era consultar fondos documentales relativos al Santo Domingo del siglo XVIII. Lo que ha pasado desde entonces me autoriza a inferir que otros maestros reservan valoraciones semejantes a las de Fray Vicente Rubio para Raimundo González. Como se sabe,
Raimundo es un especialista consumado en asuntos de historia colonial de Santo Domingo. Esto así, en parte, gracias a sus competencias en la transcripción que requieren las fuentes de dicho período. También es un versado en el estudio del pensamiento social generado por el tiempo de nuestra vida republicana. En ambas líneas de investigación, cuenta con una producción relevante generada por decisión personal y por encargo de instituciones prestigiosas como el Centro Cultural Poveda, el Centro de Estudios Humanísticos y del Idioma Español, adscrito a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la Academia Dominicana de la Historia, el Archivo General de la Nación y, ratificando esta noche su debut, la Sección Nacional Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Sus publicaciones son múltiples. Podría destacar como muestra su trabajo Bonó, un intelectual de los pobres, Ideología y Mundo Rural, Civilización y Barbarie, República Dominicana, la cuestión educativa al final de los 90, Documentos para la historia de la educación moderna, República Dominicana, De esclavos y campesinos, Vida rural en Santo Domingo colonial, lo que indica que lo que nos convoca esta noche es una reiteración de lo que es el trabajo de Raimundo González. También destaca su producción en rol de coordinador de edición y ha tenido experiencias importantísimas en proyectos editoriales del Archivo General de la Nación, del cual es su asesor histórico, de la Academia Dominicana de la Historia, como el gran proyecto Historia General del Pueblo Dominicano, en el que no solo coordina uno de los tomos, sino también que participa como ensayista. Y también en el ámbito internacional, pues con colegas de Centroamérica, Puerto Rico y otras zonas del Caribe, presenta Raimundo trabajos en común. Sus artículos han sido publicados en suplementos especiales de la prensa nacional y en las revistas Clio de la Academia Dominicana de la Historia, Estudios Sociales del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, Ecos del Instituto de Historia de la UAS, Historia de la Sección Nacional Dominicana del IPGH y en el Boletín del Archivo General de la Nación. Por su dominio de todos los aspectos del proceso creativo, también ha sido parte de los consejos o comités editoriales de dichas publicaciones en calidad de miembro de las instituciones que las sustentan. Señoras y señores, concluyo esta semblanza convencido de que les presento a un autor comprometido y consagrado, comprometido con el arte del buen decir y consagrado como un investigador cuya obra le reserva un espacio especial entre sus pares y un punto de aliento para la juventud estudiosa dominicana. Así lo confirman su hablar pausado, complemento de su sabiduría, concentrado en el estudio del pasado histórico y del tiempo que le ha tocado vivir. Es que, sin proponérselo, en él se da la confirmación de Honoré de Balzac en el sentido de que lo sencillo es todo lo que es verdaderamente grande. Tan sencillo es que nunca lleva más del equipaje necesario, el de su trabajo disciplinado y el de respeto a los demás. Señoras y señores, con ustedes Raimundo González Peña. Bueno, sin más preámbulos, ha llegado el momento de escuchar al autor de la obra histórica Haciendas, Esclavitud y Campesinado en Santo Domingo, siglo XVIII, Documentos para la Historia Rural Dominicana. Recibamos con nosotros con un aplauso fuerte al doctor Raimundo González. Bueno, no puedo negar que me siento un poco abrumado después de estas palabras que agradezco de corazón, pero que sobre todo expresan el cariño,
son mis maestros, o sea que tienen algún cariño para mí, ¿no? Entonces todos son, yo siento que eso es parte de esta noche que rebosa como de simpatía, de cariño. Yo me siento muy complacido y por eso quiero también, tengo el gusto de dar las gracias por todo, por la presencia de ustedes, por las palabras del presidente de la Academia, del presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el ex vicepresidente, que fue también el que me acompañó en el momento en que estábamos preparando este proyecto de investigación, que fue presentado gracias también a José Checheco, Emilio Cordero Michel, que apoyaron que fuera así conjuntamente un proyecto tanto del IPGH, de la sección nacional y de la sección de historia, dirigida por Héctor Luis en ese momento. Entonces creo que este es el fruto de ese proyecto, gracias que duró un tiempo largo para salir, pero ya está en esta forma en que queríamos compartirlo con los otros investigadores en un momento, en una coyuntura que estaba renaciendo el interés por la historia y sobre todo por la investigación. Yo quiero decir que en estos últimos años se ha engrosado y gracias a Fray Vicente, lo agradezco que Héctor Luis lo mencionó, porque él fue uno de los pioneros en la necesidad de ampliar las fuentes para reconstruir la historia colonial dominicana. Entonces, desde principios del siglo XXI hemos tenido una amplitud de fuentes que ha tenido un impulso enorme con esta institución desde que estuvo en manos del doctor Casá, que la renovó, pero también que ha dado un impulso a las publicaciones. Entonces, junto la Academia por un lado, el archivo por otro, y así también el instituto, la sección nacional que además publica una revista, y recientemente yo voy a decir también el Instituto de Historia, que venía haciendo esfuerzo, pero que ha mantenido ya su revista publicando continuamente. O sea que aquí hay una serie de un conjunto y una convergencia de esfuerzos que es creo que sobre eso llamaba también la atención tanto Balcácer como el doctor Bolívar, para la necesidad que tenemos de avanzar apoyándonos, creciendo juntos. Creo que es un momento especial de la historiografía dominicana en que se está renovando la historia colonial y tenemos cada vez más obras de valor. Yo recuerdo las que apoyó el Centro León, por ejemplo, el caso del tabaco, que tiene 2 tomos ya directamente referidos al periodo colonial y un tomo para el siglo XX. Y entonces, asimismo, también unos 20 volúmenes que ha publicado Genaro Rodríguez sobre el siglo XVI y parte del XVII. O sea, quiere decir que hay una gran... Esto fue una idea original de Fray Vicente también, de la necesidad de traer más fuentes y ponerlo a disposición de los estudiosos, de los jóvenes sobre todo, porque son los que van a poder transformar la historiografía que heredamos, que es una historiografía todavía limitada por las pocas fuentes que utilizó y porque entonces también estaban muchos prejuicios, muchas como lugares comunes y familias de errores, que era como le llamaban. Fray Vicente siempre hablaba de la familia de errores que había en muchos de nuestros libros de historia. Bueno, pues repito, dar las gracias. Me siento abrumado en este momento con las cosas que he escuchado. Yo voy a sencillamente a referirme a por qué estos 4 tomos. ¿Por qué 4? Primero, porque yo pensé que podía ser 2, pero bueno, la directora administrativa me dijo, no, mejor conservar la estructura, y es Yubisay, que está por ahí, que no me está por ahí ya está allá atrás. Sí. Yubisay Bolívar, del Instituto Panamericano, me dijo, no, vamos a conservar porque tiene sentido, así como estaba estructurada la organización del material. Y bueno, se lo agradezco ahora porque ahora lo veo también claramente. En ese momento yo dije, bueno, pero 2 tomos para
son 1500 páginas, no hay que necesidad de hacer tomos tan pequeños. Sin embargo, ahora tenemos 4 volúmenes. Uno de ellos, el primero, es quizá el que tiene más diversidad, porque recoge todo lo que eran los tipos de hacienda que había en la colonia en el siglo XVIII. Y eran haciendas que venían del siglo XVI, XVII y las que se formaron nuevas en el siglo XVIII. Entonces, bueno, estos tipos de haciendas son sobre todo, los hatos, la hacienda ganadera, la más conocida de todos, las plantaciones que solamente volvieron a resurgir casi episódicamente en el siglo XVIII al final, y dos que son las plantaciones, las estancias, en este caso el desarrollo enorme en el siglo XVIII de las estancias de tabaco y sobre todo, pero estas no están tan estudiadas aquí, sino las monterías, que están muy relacionadas con el tipo de campesinado arcaico, el tipo de campesinado más antiguo que tenemos en el país. Entonces, el campesinado comercial se va a formar a través del tabaco, pero esos campesinos todavía eran unos campesinos mucho más, que tenían mucho más tierras que estos otros, que eran los que iban que iban escapando de la esclavitud, del sistema de relaciones esclavistas. Entonces, el primer tomo tiene esos 4 tipos de hacienda, que son los hatos, las monterías, las estancias y las plantaciones. El segundo tomo trata de un caso particular, y esto también es un intento de poder profundizar en la comisión, en un evento que pudo haber sido, no se completó, pero fue la propuesta de reforma de la propiedad que estaba asociada a una visión de los hacendados del siglo XVIII que querían desarrollar la plantación. Querían desarrollar la plantación a imagen, a la imitación de la colonia francesa, que era la colonia más rica del continente. Todavía no se había establecido así, pero era obvio la diferencia enorme entre la parte española y la parte francesa de la isla en cuanto a la riqueza. Entonces, bueno, era un modelo y todo el mundo quería repetir ese modelo para crecer y enriquecerse. Sin embargo, esta reforma también la corona la planteó de una manera distinta a la que habían planteado o como la querían los plantadores, y los mismos plantadores se oponen a ella y termina en fracaso. Sin embargo, ahí tenemos una documentación muy particular que se refiere a un intento de reforma de la propiedad de la tierra. Y recordemos que la propiedad de la tierra había cambiado mucho, ya no era solamente las donaciones que hacía el rey a través de los amparos reales, sino que se había formado una propiedad proindivisa en el país en los tiempos de mucha pobreza, como fue el siglo XVII. Entonces, esta reforma de la propiedad iba a cambiar las relaciones de poder, porque muchos de los que entonces tenían muchas tierras en el siglo X, y valga la redundancia, tenían muchas tierras en el siglo XVIII, habían adquirido esas tierras de una manera irregular, aprovechando la situación de pobreza. Entonces, muchas de esas tierras no tenían títulos, y eso es lo que da a entender la misma Comisión Luyando, que dice: no tienen títulos los propietarios de tierra de aquí, ¿cómo le vamos a ratificar esos títulos si no los tienen? Entonces, ahí vino un problema y una oposición, y por eso lo vamos a ver allí. Ahí está uno de los temas también, uno de los nudos que va a ser del siglo XIX, y que se va a resolver finalmente en el XX con una transformación de las relaciones de propiedad que se da ya bajo la ocupación militar norteamericana con la creación del Tribunal de Tierra. El tercer tomo está dedicado a un tema mucho más especial. Son las rentas eclesiásticas, pero al mismo tiempo estas rentas tenían dos cosas. Por un lado, era la manera era la forma en que tenían los campesinos, los que estaban saliendo de la esclavitud, de los que compraban, se ahorraban y compraban a sus amos su propia libertad, y que quedaban no eran propietarios, no tenían nada.
Sin embargo, la iglesia tenía en sus manos muchas propiedades que estaban hipotecadas. Bueno, hipotecadas es una palabra muy moderna. Estaban entregadas a la iglesia, estaban en su poder para que celebraran misas por el alma de los antiguos propietarios. Esto eran lo que se llaman las capellanías de misa, los censos y las capellanías. Entonces ponían una parte de terrenos en la mano de la iglesia, y la iglesia, para rentabilizarlo, tenía que alquilarlos. ¿Y se lo alquilaba a quién? A esos negros, mulatos, pobres, que no tenían de qué vivir, y que entonces adquirían un pedazo de tierra en uso, la utilidad solamente, no tenían la propiedad, la utilidad de la tierra, por un censo que podía alcanzar primero 3 pesos, después 5 pesos al año. Y teniendo 20, 25 de esos terrenos alquilados, reunían bastante dinero como para poder mantenerse y hacer otras obras. Pero además de esto, también muestran el crecimiento de la población y la forma en que vivía la población. Hay un dato de demografía histórica que puede ser, que tiene que ver también con todo el problema de la geografía, porque estos es donde surge o se muestra cómo se organizaba el espacio y la ocupación del espacio. Esos caseríos a que se refería hace un momento en Baní y todas esas cosas, pues aquí aparecen cómo estaba la dispersión rural. Esos caseríos eran una forma de ocupar el terreno de estos mismos campesinos, ex esclavos, que se convertían poco a poco en campesinos a través de arrendar tierras a la iglesia. Bueno, también solo es un periodo de 5 años que hay esta información, pero aún así, con esta muestra pequeña de un lustro, pues ahí aparecen estas formas de ocupar el espacio y también de crecer en población. Las dinámicas de la población se puede observar aquí casi habría que hacer un estudio más a fondo, pero de una demografía histórica mucho más específica para este periodo y que puede proyectarse a otras zonas. Por último, ya no tengo que decir mucho del último tomo, porque el cuarto ya Balcácer se ha referido, trata de un tema de la violencia en las zonas rurales. Y este fue un caso que duró más o menos unos 4 años de persecución, que fue cuando aparece, se ha recogido en el primer tomo algunas de las rebeliones de esclavos en las haciendas. Pero esto no ocurre en las haciendas, está sucediendo en los alrededores de algunos poblados y en los alrededores de plantaciones y de ciudades, pero en zonas totalmente que no están cultivadas ni nada. Esto es entonces el caso del Comegente, y esto es una leyenda, ciertamente, porque no hubo un Comegente, lo descubre el mismo el jefe de la persecución, después de 3 años de perseguirlo, al cual ya al final él dice, no existe un Comegente, son muchos los Comegentes, entonces claro, es una violencia social. Era una rebelión campesina lo que se está dispersando a través, y se lo achacaban siempre, fue el Comegente. Entonces aquí actuó el Comegente, pero el Comegente a los 2 días estaba a 200 kilómetros de ahí. Bueno, ¿cómo se va a mover? No podía ser en el Cibao, en Santo Domingo, en el este. Y bueno, esto lo que muestra es también la cultura, ese imaginario social que está más allá, pero también era parte de esa sociedad. Pero Enrique Ureña solía decir que él había nacido en el siglo XVIII, porque la sociedad era mucho más rural. Y esto todavía lo vemos aquí. Yo creo que comprender ese siglo XVIII al final también nos deja mucho para comprender, deja mucho espacio para comprender también el siglo XIX, que todavía lo seguimos conociendo poco, porque tenemos siempre se le da mucho más importancia a la historia política que a la historia social. Estos tomos lo que quieren es llamar la atención sobre estos aspectos de la historia social. Y yo creo que podemos comenzar desde aquí, desde lo social, para entonces llegar a las mentalidades que son tan importantes para comprender nuestro presente.
porque esas mentalidades todavía son estructuras de más larga duración que las mismas estructuras sociales y las políticas que son más coyunturales. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que este sirva para este cometido y está sobre todo orientado a estos jóvenes, a los que están con nosotros estudiando, a ver si podemos lograr un cambio también en la historiografía que se renueva como todo en todas las sociedades, pero que estamos ahora en una buena coyuntura para hacer un buen adelanto en este cambio que necesitamos para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias al doctor Raimundo González por su valioso aporte documental a nuestra sociedad y a la historiografía dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a solicitarle al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don Juan Daniel Valcárcel, y al director general del IPGH que pasen adelante para hacer la entrega formal de la obra al autor. Asimismo, solicitamos al maestro Héctor Luis Martínez que vaya a acompañarles y así podemos tomar la foto oficial mejor. Este libro será donado a todos los participantes en esta puesta en circulación. Se va a entregar cuando salgan de este salón de conferencias de aquí a todos. Y se le va a entregar también este separador del libro que tiene el código QR detrás, donde podrán ver todas las obras que tiene la sección nacional dominicana del IPGH. Así que pueden consultar por internet las obras y recibir su libro gracias al Instituto de Geografía Nacional y del Archivo General de la Nación. De esta forma concluimos esta puesta en circulación. Agradecemos de nuevo la presencia de todos, al equipo de protocolo del Archivo General de la Nación, de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto de Geografía Nacional. Muchísimas gracias a todos y tengan feliz resto de la noche.